¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por escuchar ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar y arrancamos este periodismo de vida recordando un tema de la historia de México pocas veces conocido, porque estamos acostumbrados a leer sobre guerras, personajes de la política, conflictos diplomáticos, pero ¿qué pasa con el entretenimiento durante el siglo XIX? ¿Sabes cómo se divertían los mexicanos antes de la Revolución? A ver, para empezar, las calles y plazas de la Ciudad de México son los espacios preferidos para socializar desde la época virreinal. Es en las calles donde se realizan actividades cívicas, desfiles, procesiones religiosas, en las que participan tanto las autoridades como el clero, además de la población conformada por pobres y ricos. Entre las celebraciones más comunes se encuentran la Semana Santa, el Día de Todos los Santos, la Navidad, y bueno, se suman procesiones de diferentes cofradías, o por qué no, la llegada de vírgenes que son trasladadas a la capital del país, pues para pedir que terminen con las inundaciones, las epidemias, los temblores, en fin. Ahora, tampoco podemos olvidar la fiesta de cada santo patrón en las diversas parroquias, al santo de la ciudad o al venerado según cada oficio, y por supuesto la máxima celebración anual, 12 de diciembre, dedicada a nuestra Virgencita Morena, nuestra Virgen de Guadalupe. No obstante, para el siglo XIX, las fiestas religiosas empiezan pues a ceder espacio para las conmemoraciones cívicas que a partir de la consumación de la independencia dejan una lista de personajes históricos muy interesante. La situación de un individuo dentro de la escala social depende en ese entonces de la distinción, el prestigio, el origen étnico, su sexo, la edad, posición de un cargo político o un oficio y bueno, también evidentemente su posición económica. Esto genera una jerarquización social llena de contrastes extremos entre la pobreza y entre la riqueza. La línea divisoria entre la población decente y la plebe o leperada, así. También esto evidentemente marca una degradación moral a los pobres y marginados. Por tales motivos, existe una clara diferencia entre las formas y lugares de entretenimiento del siglo XIX. A ver, por ejemplo, la gente decente tomaba su copita en las pastelerías francesas, mientras que los pobres iban a las vinaterías por un cuartillo del chinguirito refino o alcohol rebajado. Los pudientes, los fifís de aquel tiempo, pues, acudían a las verbenas, a los toros, al teatro, bueno, la ópera, ¿cómo? Incluso con la llegada del siglo XIX, pues se traza un nuevo centro en la Ciudad de México, en donde la élite, así, picudicísima, en ascenso, la gente muy pudiente, podía disfrutar de una gran vida social. Se abren avenidas, calzadas, permite aquello una mejor circulación, por ejemplo, de las mercancías, de los nuevos transportes, de la clase acomodada. Y así es como pues empiezan a moralizar las calles céntricas destinadas a la venta, compra y convivencia únicamente. Se alejan, esto es importante, porque tiene que ver con el entretenimiento, se alejan los burdeles tradicionales. Ah, sí, eso ya no. Y desarrollan las representaciones del espectáculo de la decencia, del nuevo modo de vida que impone el esperado siglo XX, aunque no por esto desaparecen los sitios de dispersión, placer y sexualidad. Para los ricos, pues claro, se crean los salones de baile, de música, alcohol, drogas, sexo, rock and roll y prostitución. ¿Estamos? Pero las nuevas e incipientes clases sociales pues también quieren conocer lo que se siente ser citadino, es decir, vivir en las zonas residenciales y en las vecindades.
En estos barrios se frecuentan los cafecitos, los mercados, las cantinas, los burdeles, los teatros de revista, la carpa. Y además, con el crecimiento de esta población allá en el siglo XIX, la demanda de comercio sexual, bueno, es un tema que las autoridades se vuelven ineficaces para controlarla y terminan por aceptarla. La famosa zona rosa que pasa hacia la zona roja, que no le llaman roja como para no hacer tan escandaloso la zona, pero pues ahí estaba todo el meollo del entretenimiento de aquellos tiempos. Por ejemplo, 17 de febrero de 1865, ¿qué creen? Se publica, no, parece de cuento, pero es real. Se publica un reglamento que da origen a la Oficina de Inspección de Sanidad. Ah, sí. Dependiente del Consejo Superior de Salubridad. ¿Y qué creen? Pues esto es para llevar el registro de las prostitutas que habitan los burdeles y las casas de cita. Porque además les querían empezar a cobrar los impuestos fijados por el Estado para autorizar el ejercicio de la prostitución. Entonces, las mujeres con este viejo oficio quedan obligadas, no, esto es de atar, qué bueno, esto, ¿no? A revisar a cada una de ellas semanalmente por un médico, ¿de acuerdo? Y ahí, ese médico, que eso es lo que está de atar, las clasificaba como ganado, de verdad, por su juventud, su atractivo físico, y ¿qué creen? Como mujeres de primera, de segunda, de tercera y hasta de ínfima categoría, lo cual, esa categoría de las mujeres era lo que al cabo marcaba el impuesto que debían de pagar. No, una mujer de primera prostituta no pagaba lo mismo que una ínfima. Ah, no, la ínfima pues no le iba tan bien. Ahora, ese doctor que la revisaba era el que decidía quién era qué y cómo, o sea, en qué estatus estaba. En fin, se les obligaba, de acuerdo a este reglamento, a vestir con decencia, a abstenerse de ofrecer sus servicios en las puertas y balcones de los burdeles y las casas de citas. Ah, y tampoco podían saludar, bueno, por ningún motivo, a un señor acompañado de señoras decentes y de niños. Y deberían de vivir a más de 50 metros de iglesias, cualquier tipo de templo religioso y alégale de un colegio. Ah, no, estas señoritas de la vida galante no podían estar cerca de los chamacos, no había manera. La ciudad se divide en ese tiempo en primera, segunda y tercera zona, lo cual permanece así hasta el año 1945, y los clientes que frecuentaban los burdeles de primera y segunda clase eran por lo regular militares, una burguesía capitalina, la naciente sociedad revolucionaria, así muy sacale punta, y los letrados. Los demás no podían ir al tema de los burdeles. Ahora, los visitantes de los burdeles de tercera clase eran obreros, tropas revolucionarias, algunos residentes de la zona y los que visitan la Ciudad de México, que vienen de, en ese tiempo, la provincia, que es la República Mexicana. Háganme el favor. O sea, si alguien venía de Monterrey, pues no se podía ir a la primera clase. Ah, no. Se tenía que ir a un burdel de tercera. Ahora, el discurso del gobierno y de algunos médicos tiene que ver con estos sitios como el único espacio donde es posible controlar la prostitución. Se trataba de un entretenimiento común, pues la tolerancia de estas casas
era esencial para salvaguardar la sociedad decente, la vida decente. Entonces, pues entre más había mejor, porque entonces tú, como acotabas la prostitución a determinados lugares, entonces pues ahí van los señores a desahogarse, dependiendo de con cuánto le alcanzaba, si la de primera, de segunda, de tercera o la ínfima. ¿Cómo habrá estado la ínfima? ¿Tú te imaginas, Trueba? No, pues estaban re feos. Ay, yo estoy lejos del micrófono. ¿Tú te imaginas la mujer ínfima? Ferocísimas. Feroces. Pero feroces, no creas que medianías. Las fotos están en la Secretaría de Salubridad. Hoy, en el archivo histórico de la Secretaría de Salubridad, siguen las fotos de todas estas mujeres desde mediados del siglo XIX. Y ves a las de ínfima y no te queda más remedio que darle la razón al doctor. De plano. No. De eso que la veías. O sea, tenía criterio el No, doctor. el cuate sí tenía criterio y gusto. Y las de primera, pues unas No, bellezas. habían algunas que sí estaban como para decirle, oye, yo sí te pongo casa, man. No, muy guapas. No, bueno, eso que acabo de decir no pasó al aire, no importa. No, pero sí era notoria la belleza y la fealdad. Estas, las de ínfima, parecía que las habían embrujado, man. Ay, qué cosa tan horrible. No, y se te quedaban viendo y te salían Y una de perrillas. primera, ¿cuánto cobraba, por ejemplo? Variaba mucho. Fíjate, si tú le sacas cuánto costaba una piruja, una mujer de la calle, en distintos ámbitos, perdón, yo soy una No, pues así se es está que bien. sí, pues, variaba según la cultura. Por ejemplo, en el México prehispánico, te doy costos, así, una información bienvenida del Instituto Nacional del Consumidor. En el México prehispánico, tú te echabas una chamacona por el rumbo de Tlatelolco, Ah, híjole. ahí es donde estaban las pirujas. Y las pirujas eran fáciles de reconocer, identificar, ¿no? Traían la tilma más corta para enseñar las piernas. Se pintaban los dientes de colorado. ¿Cómo dientes? Pues estos, ¿De color rojo? color rojo, con achiote. Y mascaban chicle. De ahí que Con achiote, chicle con achiote. Chute, sí, Fíjate. pues era una cosa buenísima. Y con aproximadamente 12, 14 granos de cacao, te pescabas una gonorrea marca diablo. Qué bueno que no le di trago al café, por poco lo escupo. No, bueno. No necesitabas más. Luego, en la época colonial, se empieza a reglamentar y había hasta de a pocos tlacos. Un tlaco era la 64ª parte de $1. ¿Y eso te costaba una prostituta Unos de mediano cientos- pelo, de mucho pelo, medio pelo. medio Y si pelo? eras fifí, Ajá. hasta oro costaba. Por ejemplo, había una mujer que era la que andaba con Calleja, el virrey Calleja, que todo el mundo decía que era bastante casquivana, y le dio por ser actriz. Ay. Por supuesto, triunfó. Digo, era un palo actuando. Atendido Y la ropa se le arrugaba. Era un palo la mujer. Pero le organizaba Calleja a su chamacona funciones de beneficencia. Y entonces el virrey llegaba y aventaba al escenario monedas de oro. Y pues todos los achichincles, También. pues que te queda, pierdes el puesto. Ahora, para mediados del siglo XX, la prostitución no era considerada legalmente como un delito. Pero las sexoservidoras eran detenidas y consignadas por supuestas faltas a ese famoso reglamento de policía y tránsito. Háganme el favor. Ahora, curiosamente, lo que en el siglo XIX se convierte en un medio de entretenimiento regulado y tolerado, pues hoy en día se considera de una manera muy distinta, aunque con ciertas semejanzas en las regulaciones y categorías, que quede claro. No es lo mismo una sexoservidora de la calle que las llamadas escorts, que pueden contratarse por internet o en sitios exclusivos. Y un dato para arrancar el programa. Entrevisté una vez a varias prostitutas de diferentes categorías. La la de primera, por decirlo así, ya se había pagado una universidad privada, picudísima, en México, cara, cobraba el encontrón de a 15,000 varos para arriba, con coche de por medio, más ropa regalada, más joyas. O sea, no era nomás aviéntame el oro, échame la joya y la ropa y entonces en una noche se podía sacar un Mercedes Benz
4 puertas, sin blindaje, ¿no? Bueno, algún defecto tenía Algún que defecto, tener. pero entonces, más la lana en efectivo, más las joyas, más la ropa. Contra otra de la Alameda, que recuerdo perfecto esa entrevista con ellas, Ajá. que fue brutal, muy reveladora, que cobraba y lo que ganaba al mes no alcanzaba ni 900 pesos. Ella no podía con ese dinero comprar un horno, por ejemplo, ya quería dejar de ser prostituta y no podía porque quería comprar un horno para hacer pasteles, pero ese horno costaba 3,000 pesos. Entonces, o le trabajaba Sí, claro. para vivir y comer, o compraba el horno. Y nosotros en ¿Qué tal, Fernanda? Le regalamos el horno. Ya no sé si siga de prostituta eso ya, haciendo ya. pasteles o nomás se quedó con los pasteles. Pero vamos a hablar de eso el día de hoy, ¿les parece? Dale. ¿Arrancamos? Arrancamos, Fer. ¿Sí? Qué gusto saludarlos este 4 de diciembre. No, 4 de diciembre, no, bueno, por Dios, no, o sea... No, creo que no. Va su mecha. Ahora sí, no. No, ¿verdad? No, creo que no. ¿Es 18 de qué? ¡De febrero! ¡De No, febrero! En transmisión desde el Museo de la Radio en México, en el mezanín de la estación del Metro Venados de la línea 12, a unos pasos de la Alcaldía Benito Juárez, les doy la bienvenida aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Pie derecho. ¿Qué es QTF? ¿Qué tal, Fernanda? Arróbanos y taguéanos. QTF. Quiero darle la bienvenida desde el Museo de la Radio, para el cual mi queridísimo Gonzalo Oliveros es curador, lo cual es un orgullo inmenso, y estar aquí en esta transmisión, en este mezanín de Parque de los Venados, de la línea 12, del metro, porque el Museo de la Radio, tú entras a la línea para subirte al metro, y ahí encuentras el Museo de la Radio. Y es una belleza, de verdad. Mi querido Flaquiguapo, te saludo con mucho gusto el día de hoy, desde aquí. ¿Y qué tal Trump y su fin de semana? Fernanda, me da mucho gusto saludarte en esta mañana de viernes. Ya por fin está terminando la semana. Para muchos es un descanso, para otros es la continuación de un suplicio. Y ahí, entre esos que tienen la continuación del suplicio, por supuesto, se encuentra Donald Trump. Vaya que ha sido un mes muy complicado para el inquilino de la Casa Blanca y se está complicando aún mucho más. Primero se peleó con los demócratas cuando todavía los demócratas no tenían el control de la Cámara de Representantes, pero sí necesitaban sus votos para poder sacar el presupuesto del 2019. Los demócratas dijeron: bajo ninguna circunstancia vamos a darles dinero para que hagan su muro. No va a ser así. Cerraron el gobierno y los distintos trabajadores del gobierno de los Estados Unidos están pasando las de Caín. Vaya que las está pasando muy mal porque no tienen dinero para pagar hipotecas, para pagar servicios de salud, servicios de movilidad, poder pagar por lo menos la alimentación. Ni eso tienen. Y eso hay que agregarle pues que los problemas que puede haber en cuanto a seguridad. La seguridad de los aeropuertos está muy complicada debido a este cierre del gobierno, y ya no hablemos de la distribución de estampas para alimentos, estas ayudas que dan el gobierno norteamericano para las clases más desprotegidas. Bueno, pues tampoco están teniendo. Trump ha hecho una y otra vez su llamado a que le den $5,000 millones para el muro que se puede llamar reja que se puede llamar barda, pero él quiere una barrera física entre México y los Estados Unidos. Ya sabemos de qué manera se ha inflado el odio que hay en contra de los mexicanos a partir de esto por parte de la población caucásica de los Estados Unidos y específicamente de la población caucásica de esta parte de la frontera. Pero esos no son los únicos problemas que tiene el señor Trump.
ha continuado la investigación en su contra por parte del equipo de Robert Mueller, y a esto hay que agregarle la investigación que se abrió en Nueva York y, por supuesto, la detención de su abogado Michael Cohen. Cohen, este famoso abogado que se puso en su contra después de que le descubrieron ciertos papeles en los cuales se dejaba ver que estaba mintiendo, y que estaba mintiendo además el señor Cohen y su relación con Trump por Stormy Daniels. Todo se cayó, todo se derrumbó a partir de que esta actriz porno dio a conocer que Cohen le había pagado un poco más de $250,000 para que se quedara callada. Y luego, después de la investigación que hizo Ronan Farrow para el New Yorker, en donde se supo que Trump había tenido una relación sentimental con una conejita de Playboy y que también le habían pagado dinero para que no dijeran absolutamente nada. Ayer en la noche, BuzzFeed, que si bien en México no ha funcionado de la forma como funciona de forma muy adecuada en los Estados Unidos, BuzzFeed dio a conocer que el señor Trump le habría dicho de forma directa a Michael Cohen, o sea, directamente le dijo: necesito que mientas y que no digas que estamos haciendo negocios en Rusia, y ve a conseguirme una cita con Vladimir Putin para que de la misma manera que estamos de acuerdo con él, podamos construir una torre Trump. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Según Michael Cohen, el plan de Trump no era ganar la presidencia, sino ganar una posición política importante de oposición hacia los demócratas, y con esto tener otro tipo de negociación con otros países, incluyendo Rusia, para con esto tener beneficios y poder construir cosas como una famosa torre Trump en Moscú. Pues no le salió. Lo que le salió fue la presidencia. Lo que no se sabe es si a partir de estos primeros encuentros que tuvo Michael Cohen con Vladimir Putin o con allegados a Putin, lo que habrían dicho es: pues ¿por qué no, en lugar de ir solo por una posición política interesante y por edificios, ¿por qué no te quedas con la presidencia y hacemos mucho más? Eso es lo que va a investigar, ya no los equipos de investigación de Nueva York, el juez de Nueva York que está siguiendo el juicio contra Cohen, sino el equipo de Robert Mueller. Y sería la primera ocasión en donde se sabría que Trump, de forma directa, le habría dicho a uno de sus empleados que mintiera sobre su relación con el gobierno ruso o con intereses económicos rusos. No la tiene fácil. Bueno, para serte muy honesto, Fernanda, pues ya con eso de que todo el mundo ya cree lo que sea de Donald Trump, no dudaría que se salvara de esta como se podría salvar de cualquier otra. Ya se ha salvado de muchas y ya normalizamos el escándalo. Y creo que eso es lo que no debiéramos hacer en México. Normalizar el escándalo. Es todo lo contrario. Lo que tendríamos que estar haciendo es evitar la normalización de las cosas que parecen irregulares. Sopesarlo, tomar un análisis y tiempo para el mismo, y a partir de lo mismo comenzar a hacer la crítica de forma sosegada, con datos duros, para poderse hacerla irrebatible. Yo creo que por ahí tiene que ser, cosa que han fallado los norteamericanos de forma muy clara en los últimos tiempos con Donald Trump. Vamos a ver qué es lo que responde Trump, no solo en su cuenta de Twitter, sino a través de sus abogados, que creo que es más importante aún. Ver si los abogados le dicen al señor Trump que calladito se ve más bonito, o como chivo en cristalería, pues se va con todo en contra de lo que está haciendo en su momento Robert Mueller o los abogados de Michael Cohen y el propio Cohen en su contra en este juzgado de Nueva York. Ya lo veremos y seremos testigos de la historia. Bueno, nos vemos el lunes en estos micrófonos. Yo por lo pronto te mando un gran beso y un gran abrazo. Tengan un gran fin de semana también la gente que escucha este programa y esta estación específicamente. Mi Twitter y mi cuenta de Instagram es Geoliveros, por si quieren decirme hola. Yo los saludaré durante este viernes, este sábado y este domingo. Por lo pronto, muy buenos días. Buenos días, mi querido Flaquiguapo. Y les recuerdo a los clientes de Citibanamex, les recomiendo contratar el seguro autoprotegido CBNX, porque
Citibanamex y Chubb se unen para garantizarte un mejor servicio. El ajustador llega en menos de 60 minutos y si no te compensan, te garantizan la fecha de entrega prometida, te garantizan la reparación del auto por 1 año. En fin, términos y condiciones, citibanamex.com/seguros. Pausa, volvemos. Todos somos QTF. Mi queridísimo José Luis Trueba Lara, ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿cómo amaneció ese cuerpazo? Hombre, cuerpote, por favor. Cuerpote. Qué gusto saludarte. A ver, diversiones populares en el siglo XIX. Sí, pues te cuento. Fíjate que ahorita que estábamos platicando al arranque del programa, parecería que hay como 2 mundos, uno sacro y uno profano. El sacro es de la Virgen de Guadalupe y el profano, pues ya sabes tú, es esta cosa de donde te vas a hacer tus cositas. Parecería que hay 2 mundos separados. Es decir, está como Sara García y Ninón Sevilla, La Chorreada y alguna cosa horrorosa. Estas mujeres de himen marmóreo y aquellas que no. Marmóreo. Marmóreo, de puro mármol. Ah. Ni con taladro, man. Entonces, hay unos. La verdad es que estos 2 mundos no estaban tan separados, por lo menos en el siglo XIX. En el siglo XIX te ibas a la Basílica de Guadalupe a hacer tu peregrinación, a pagar manda o a pedir milagro. Y además de pedir un buen milagro, pues se muera la suegra, que el marido le caiga un rayo, cosas por el estilo, que son normales, sencillas. Alrededor de la villa era una verdadera pachanga. Una pachanga de las buenas. Fíjate, habían casas de apuestas, habían comederos, habían cosas milagrosas que te vendían, bueno, igual ahora, pues, pero, y de pilón, habían algunas pirujillas. Peleas de gallos, peleas de perros, porque, pues, ni modo de ser tan santo. Entonces tú ibas, te echabas tu caminada, y ya de regreso, pues antes de regresarte a tu casa, de retacharte al pueblo, pues te apostabas una lana en la baraja, en el conquián, en el monte, te echabas un capirucho con la piruja, te ponías hasta el gorro, te bañabas en el pocito para que se te quitara la anemia. Era buenísimo para la anemia. ¿Cómo? Bueno, no hay pruebas científicas, pero el agua del pocito de la villa era buena para la anemia y para la tuberculosis. Si conoces a alguien, no está mal recomendárselo, es natural. ¿Pero no te daba otra cosa? Ah, no, digo, sí se te daba quitaba una eso, pero te daba roña sífilis, ¿o cómo? espantosa. Una roña, pues sí, claro, pues, imagínate. Y salías pocito. todo rosado, Ay, no, como Trueba. marranito. Pues sí, pues aquello era un muladar, pero pues la gente se remojaba. Aquí está, en San Juan de los Lagos, por ejemplo, la gente se comía la tierra. ¿Por qué? Porque era milagrosa, o sea, había lo mismo en San Juan de los Lagos, el mismo jolgorio, y además te podías comer la tierra. Y el agua te la traías. El agua era buenísima, la de San Juan de los Lagos. Tú te echabas tu vaso todos los días en ayunas. Y no te enfermabas. Y era pa'l mal de ojo, no sabes. Por más que se te quedaran viendo, un buche de agua de San Juan de los Lagos, una disentería segura y el mal de ojo se te iba, pero automáticamente. Era una cosa muy rara. Es decir, en ese mundo de lo sagrado, habían un chorro de libertades y la gente hacía unos desmanes verdaderamente maravillosos, no tienes una idea. El chiste era incluso que cuando ya te ibas a retachar, si eras abusado, guardabas lana para el regreso. Porque si no, había que pedir otro milagro para que alguien te diera una limosna y te pudiera regresar. La gente se regresaba en calzones. Bueno, había perdido hasta la camisa, los calzones y a la esposa. Es decir, ¿apostaban? Pues por supuesto. A la esposa. Pues sí. Ya cuando no te queda nada, tú dices, bueno, pues qué pena, le voy a apostar a mi esposa. Yo quisiera apostarle una que estuviera más guapota, pero nos conformamos aquí con la Tonina Jackson y se la dejo una semana. Entonces, se la dejamos aquí o a María Cetácea, digamos. Es más elegante, María Cetácea. Entonces se la dejamos una semana. Entonces era un jugadero terrible. Pero en la ciudad
el asunto tenía que estar más regulado. Porque hay un problema en aquella época, sobre todo con los burdeles. El problema es ¿para qué sirven? Bueno, ya sabemos para qué sirven. No. El que no sepas... Para distracción. No, pues es la cosa entretenimiento. de la abejita y la florecita, pero sin consecuencias. Entonces, el chiste es ¿para qué sirve una prostituta? ¿Qué función social tiene? Imagínate una sociedad como la mexicana, católica de a de veras, ultramontana, persinada y asustada del infierno y los pecados. ¿Qué hacemos con todo el perujerío? Pues ellos llegan a la misma idea que San Agustín y los romanos. Las prostitutas sirven para que las mujeres decentes sigan siendo decentes. Es decir, yo andaba de novio... No somos iguales. Con la niña fulana, ¿voy bien? Y ahí le ando echando la jauría a la niña fulana. Pero más allá del arrimón, hasta que no me case, no. Entonces tengo que entretenerme por otro lado. Claro, entonces me voy de pirujas. Y entonces ya no me echa la niña. Y el himen de acero inoxidable de la niña corcuera sigue intacto. Ah, hijo. Es decir, cumplen una función social precisa. Evitar que las buenas familias y las buenas mujeres y las niñas buenas pues terminen haciendo sus cosas. Que eso ha cambiado enormemente. Sí, ya hacen sus... No, también en aquella época hacían sus cosas. Ahora, con estas niñas había una suerte de coito literario. Ah, hijo, ¿podrías explicar cómo Mira, era la cosa? Estaba de moda el romanticismo. Ajá. Entonces yo le escribí unas cartas a mi novia, no sabes. Vamos, puro 3X para arriba. Amada mía, mi mayor anhelo es agarrarte en cueroles, etcétera, 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 por carta. Y aquella me contestaba, amado mío, mi mayor anhelo es perderme en el pecado contigo esa noche. Pero era de Amentis. Pero eso no prendía más al santo señor para irse con la prostituta. Ah, pues no, pero para eso estaba la piruja. Pero las cartas incendiarias iban y venían. Lo que pasa es que era un juego. Que no se cumplía nunca. No se cumplía. No se consumaba. No, es como las fotos de Face. Que nadie se parece a su foto de Face. Es como todo el mundo cree que así es, pero no es así, es de otra manera. O sea, es como un juego. Era un juego. Entonces la piruja se iba. Ahora, ¿dónde estaban esas mujeres? Pues allá en muchos lados. Por ejemplo, en el siglo XIX, unas de las más famosas andaban por el Salto del Agua. Allí en lo que hoy es el eje central y ¿qué es? No me acuerdo, Izazaga, creo que es la calle Izazaga. Ahí en esa zona importaban francesucas. ¿Y luego? Y no, pues las francesucas eran como lo más... Nice. Lo más así, nice. lo top. Lo top, fifi. Lo fifi. Y entonces tenían su casa de enganchadas, donde estaban ahí todas estas francesas importadas, y eran controladas para evitar el maltrato por una mujer. Ah, no había por eso padrotes, solo habría la señora Madrota. Bueno, nos merece todo nuestro respeto, por eso es la señora Madrota. Entonces la señora Madrota era la encargada de la casa y organizaba... Y las cuidaba. Pues digo, no creas que era así como una madre católica, una madre... No, abnegada, no queda claro. Abnegada, no pues era. administraba el negocio. El negocio y más o menos. Incluso... Había una casa muy famosa. La de la bandida, por ejemplo, era muy famosa. O la de una en Palmas, no me acuerdo, pero una esa casa... sí no supe. No, hombre, pero Esa sí estaba relegante, cállate. No, relegante. Hay una... Te cuento, hay una que es maravillosa. Se encontró un fondo de fotos estereoscópicas. Ah, ¿verdad? Las fotos estereoscópicas todas las conocen. Lo que pasa es que hoy ando adornado porque estamos en el Museo de la Radio. Entonces, las fotos estereoscópicas eran como estas fotitos que veías en el Viewmaster. Sí. Que son dos fotitos iguales. Las pones en unos lentes y se ven en 3D. Sí. Así como esas habían en el siglo XIX. Y tú ponías tus dos fotitos en un visor. Y salían las mujeres encueradas. Y retrataron todo un burdel aquí en México. Y era un burdel que estaba de pocas tuercas, no tienes una idea. Estaba buenísimo. No, es que hay de cosas a cosas. De entrada las rorras pues parecían sensacionales, ¿no?
pero así medio No, y verlas en gordibuenas. 3D en el siglo XIX, Hombre, no, hombre, y pero enseñando espérame tantito, no, bueno. Todo. Un agasajo, no inventes. agasajo. Y como debía ser así, medio gordibuenas. Y además tú veías que este burdel, que seguramente estaba en la Roma Norte, por el tipo de arquitectura que tiene, te cumplían tu deseo sexual que quisieras, tu fantasía. Entonces había un cuarto como de las 1001 noches y la chamacona tenía como de odalisca, toda transparentosa. Y había cuarto japonés y salía disfrazada de geisha. Bueno, o sea, una versión muy local de geisha, pero geisha era. Y así de lo que quisieras. De lo que tú ya te ibas apuntando. Ha de haber sido carísimo aquello, carísimo. Era como lo más fifí. Pero, ¿cómo le hacías? No, pues sí, o sea, digo, pues, ¿qué quieres de eso al Callejón del Sapo? Que sí existía. No, y qué ahí- cosa, y ahí no, hay una no. distancia como de 4 años luz y medio. Pues no te digo las que entrevisté en el... Sí, es un... Vaya, aquí en ¿Qué tal Fernanda? Y el cobro era abismal. O sea, una había pagado la universidad, toda su carrera, diplomado, Sí. casa propia, coches, joyas, en fin, y la otra pues no le alcanzaba no le para alcanzaba un horno. Para un horno de 3,000 varos. Digo, que es escalofriante. Bueno, eso mismo pasaba. Sí, de cobrar de 10 pesos, 20 pesos. Ahora, si la mujer tenía esa función, salvar la virginidad de todas, ¿cómo le hacemos para regularlas? Porque entonces tienes que hacer algo rarísimo que se nos ha olvidado. Tienes que aceptar que la prostitución existe. Y cuando eso ocurre, cuando la gente dice existe la prostitución, las cosas se pueden mejorar. Cuando no existe, legalmente, no pasa nada. Entonces, ¿qué hacías? Vamos a meterlas en orden. Entonces, las metías en orden por una vía sanitaria y por una vía fiscal, como debe ser. Bueno, pues esto que pagaban impuestos de acuerdo a lo que ganaban y tenían categorías, Y desde la tenían- primera hasta la ínfima. Hasta la ínfima. Entonces ibas, te retratabas con tus mejores trapos, te catalogaban y ya te iban asignando a ciertas zonas. Estos burdeles funcionaban bien, incluso ya en la época de la Revolución. Si tú te pones a verlo o en la postrevolución, el burdel cumple muchas funciones interesantísimas. Por ejemplo. Por ejemplo, es el lugar donde se puede hablar de veras. Pero pues no vas tú eres justamente a no hablar. así, eres político mexicano. ¿Dónde haces negocios? Ah, Ahí. En El Águila y la Serpiente, sí. de Martín Luis Guzmán, una buena parte de los tratos y en la sombra del caudillo que hacen los generales revolucionarios con la gente de adeveras y fifí, pues los hacen en el burdel. Porque eso nos hermana 2 veces, o 3. Hicimos tranza, nos pusimos hasta el dedo juntos y de pilón Pues también estuvimos juntos. estuvimos juntos. Somos cómplices. Somos cómplices en todos sentidos. Es un lugar donde se hermana, pero también tiene una función terapéutica. En aquella época se pensaba que la homosexualidad se curaba. Entonces, ¿cómo la curabas? O los ponías a hacer gimnasia, no me vais a preguntar si funcionaba o no, yo la verdad, pues no tengo la más remota idea, pero un poco de gimnasia sueca curaba la homosexualidad, bueno, según ellos, yo no sé, ellos estaban convencidos. Lo llevabas con el doctor a que les diera un tratamiento magnético, no estoy echando desmadre, es en serio. ¿Es en serio, ¿Es Trueba? en serio? Les daban tratamiento electromagnético o electricidad. ¿Electricidad en dónde? Así como esta cosa mesmérica. Vámonos, eso está muy... O sea, el casco. El casco, te ponían toques chiquitos en varios lados. ¿Cómo es posible? Pues era para que ya te funcionara como debiera ser, según los dictados de la época. Y si todo esto fracasaba, todavía te quedaba una más. Te llevabas al chamaco al burdel. Ah, porque tenía que ser... Uy, a mí me encantaría entrevistar a muchos hombres y preguntarles cómo les fue Claro. en ese sentido, porque muchos papás los Consideraban- presionaban y los llevaban Claro. al burdel o con prostitutas para entonces estrenarse. Claro, y demostrar claramente su hombría a toda prueba.
Claro, ya después ya nos hallaban qué hacer con el instrumento que se les había puesto bastante de un color bastante extra. De canción yucateca. Ay, no, Sí, Trueba. tengo el pájaro azul, ya sabes. Trueba. Bueno, perdón, no lo vuelvo a decir. Pero sí es una canción yucateca, mira, por esa. Es que además había muchísimas enfermedades. Y no hay cura. Porque la única manera de Les ponía el pájaro quitarte todo eso es con mercurio. ¿Cómo mercurio? Baños de mercurio, Ay, pomadas de mercurio allá abajo. Claro, el único... Sí se cura. Eso duele. No, te vuelves loco, te da saturnismo, te envenenas. Entonces sí se te curaba la sífilis horripilante, pero te morías envenenado por metal pesado. Es decir, era un problema serio. Las enfermedades venéreas se vienen a curar más o menos bien ya avanzadito. Ya no hay sífilis, ¿o sí? ¿Ya está, no está erradicada? No. Gonorrea. Claro, todo eso hay. Digo, si alguien tiene dudas, yo le digo dónde se consigue una, no hay ningún problema. Ay, no. Sobran muchos lugares. Pero se empiezan a curar hasta que aparecen antibióticos. Es decir, de no ser por la penicilina, no había modo. Déjame ir una pausa, regresamos. Vamos a seguir hablando de las diversiones populares en el México del siglo XIX. No, bueno, la zona roja aquí era una cosa, pues era la rosa. Y pues sí, era parte de ahí. Exacto. Y luego te ibas ya a la zona más pinchurrienta. Allá al fondo. Allá al fondo, que era horrible. Horrible. Pausa, volvemos. ¿Qué es QTF? ¿Qué tal, Fernanda? Carlos Rivera, Ponte Gold. Tu tele es aburrida y le falta emoción. Es momento de cambiar y volverte Gold. Sky pone en tu tele la alta definición. Nadie tiene más canales que Sky HD Gold. Por solo 399 pesos al mes, Sky HD Gold vale oro. Cuesta poco. 4040-0202 o 0155-4040-0202. Términos y condiciones en sky.com.mx. Miguel Alemán, Monterrey, Laguna, Mérida y todo México escucha nuestras voces. Soy Ethel Soriano. La voz más saludable. Ella es parte de nuestra evolución. Escúchala de lunes a viernes en Bien y Saludable. 13 horas. Más grande que nunca. Imagen Radio. Poniendo a México en la misma sintonía. Cuando tu cocina es el lugar donde se realzan tus sentidos, tu baño se convierte en el camerino de la velada perfecta y tu salón en el espacio ideal de un encuentro irrepetible, todo es simplemente perfecto. ¿Lo imaginas? Descúbrelo ya en tu tienda porcelanosa más cercana. Porcelanosa convierte tu casa en tu hogar. Aumentan los feminicidios. Un nuevo caso de violencia de género sacude la ciudad de... Noticias como estas no deberían existir. Por eso, defendemos a quienes han sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos, para vivir en un país seguro y con equidad. Las personas defensoras de los derechos humanos realizamos esta labor para que algún día ya no sea necesario hacerla. CNDH. El espectáculo familiar más divertido regresa a México. The Harlem Globetrotters. 23 de febrero, 5:30 de la tarde, Arena Ciudad de México. Boletos en superboletos.com. No se puede frenar el sentimiento de justicia y la búsqueda de la felicidad por mucho tiempo. Todos queremos ser felices. Para eso nos despertamos todos los días. Vamos a hacer las cosas correctamente. Vamos a hacer crecer a México. Es algo que tenemos que hacer todos. Para decir aquí estoy, para apoyar. ¿Qué podemos dar? ¿Qué podemos aportar a México? Respetar las reglas, encontrar las nuevas formas. Es un trabajo constante, es una labor de todos. Es el momento de que el país se una. Hagámoslo juntos. Gobierno de México. Excelsior, más de 100 años siendo el periódico de la vida nacional, con nuevas opciones publicitarias en su edición impresa, digital y Excelsior Televisión. Informes al 5128-3030.
Regresamos. Pues lo más en la probable, película. No, en la película, quién sabe. Porque hay como varias versiones. La primera es la versión sonora, que es la primera película mexicana, es Santa. Sonora. Sí. Y ya de ahí hay 7,000 versiones. Y que trata de la prostitución. De la prostituta, sí. En la novela de Federico Gamboa, Santa se muere como debe de ser, como Dios manda, como se morían todas las prostitutas literarias, de una enfermedad bien gacha que se llama tuberculosis. Sascuas. Porque ni modo que digan que fue una cosa venérea. Eso es poco romántico, eso es muy triste, es decadente. En cambio, la tuberculosis como que te eleva al cielo. En las novelas, Margarita Gautier, la dama de las camelias, también se muere de tuberculosis, o de tisis, pues, que era poco más o menos una variante. Porque matarlas de alguna cosa venérea, pues entonces Ya no pierde. promueves, o sea, asustas. No, y aparte no es romántico. Imagínate qué bonito tuberculosis. Te amo. Y era padre. En cambio, me arde aquello, no es padre. No, pues, evidentemente. No. Es decir, mantener este Sí, queda romanticismo era verdaderamente crucial para la literatura, ¿no? Ahora, pero no crees que nada más la gente andaba ahí de picos pardos. La gente hacía cosas absolutamente raras y también medio sexosas. Lo más sexoso y raro que yo encontré fue el éxito del ballet. ¿Cómo? Mira, yo no sé si a ustedes les gusta el ballet, yo no le entiendo nada. ¿Al ballet? Sí, yo no entiendo nada. Yo veo que brincan desaforadamente y si es cosa moderna como que agarran la luz. Eso es lo que yo entiendo. Pero hay gente que hasta lo entiende, y le sabe y todas esas cosas. Bueno, imagínate un mexicano del siglo XIX. Acaba de terminar la matazón de la independencia. Y dicen, vamos a ver un ballet. El ballet había llegado un poco con las cosas napolitanas en el siglo XVIII. Y la verdad es que nadie iba porque era aburridísimo. Hay ver brincar un par de... Hasta que llegan a México en los años 20, 30 del siglo XIX, los esposos Montplaisir. Los Montplaisir tenían una ventaja, la esposa se caía de buena. Bueno, yo no vi fotos, no había fotos, tampoco hay cuadro, pero las descripciones y estaba guapísima la Montplaisir. Y entonces se presentaba en el teatro con tules. Entonces, imagínate mallitas, tules y tú viendo a la Montplaisir. No. En realidad iban al taco de ojo. A ver pierna. Exacto. A ver muslo. A ver muslito. Y a ver lo que más les gustaba. El siglo XIX era muy fetichista. Perdón que entre en algo tan íntimo de esa gente. Ya están muertos. Si algo los ponía locos, eran los pies y las pantorrillas. Tú revisas la literatura. Pues el ballet era una joya. Tú veías aquello y salías No, los tutús. Hombre, salías pero como soplete. La verdad es que esto, eso no lo debí de haber dicho, ¿verdad? No, pero no importa, no salían como sopletes, salían más tranquilos. Pero la verdad es que tú revisas la literatura del siglo XIX y las descripciones de los pies chiquitos y embutidos como tamal en un zapato de raso duran hojas. Por eso el éxito, por ejemplo, de Cancan. O sea, de todo el más Cancan. posterior, pero ahí ya enseñaban todo. Sí, Cancan ya era escote, pompa. Ya era absolutamente va todo para afuera, ¿no? Era una lambada, pues. Más. ¿Del Cancan? Pues sí, pues el chiste del Cancan era que fuera cinchones. ¿Qué tal la gente que dijo? O sea, el real Cancán era cinchones. Sí, en la zona, digamos, prostibularia y el teatro de barriada era cinchones. Si no, ¿para qué? Entonces, por supuesto pero eso es que posterior. La lambada es bastante es siglo posterior. XX. Es finales del XIX, principios del XX. Pero estos cuates en el XIX están obsesionados con este ballet. Ir al teatro era un irigote, porque no ibas a ver la obra. O sea, eso de ir al teatro a ver la obra,
Pues es rarísimo. ¿Y entonces a qué Pues ibas? Pues a que te vean. A platicar. A usar las pieles. A usar las pieles. Las en joyas. realidad, el gran éxito de la obra de teatro era el mero que iba. Se iba Maximiliano y Carlota. No, bueno, pues aquello ya imagínate. costeaba. Entonces llegaban ahí, y se te ponías a ver la obra, y los actores no se la sabían. Pero el escenario era una mugre. Todo era un fracaso. Mira, pensemos. Los actores ponían 5 o 6 obras a la semana. Pero no había para escenario, para escenografía, por ejemplo. Entonces te ponían el bosque de Chapultepec y tú te tenías que imaginar que era el santuario de Huitzilopochtli. Pero, pues allá tu imaginación. Allá tu imaginación. Luego, segunda, después de esto, como los actores tenían que aprenderse 5 obras, a veces se confundían. Entonces la gente lo decía, no había ningún problema. Ninguno de los actores actuaba. Madame Calderón de la Barca, que era la esposa del primer embajador, decía que las actrices mexicanas eran tan malas que no se sabía si estaban enfermas, muertas o vivas. ¿Te imaginas, Carlos Armando, trabajar con ellas, tú que escribes teatro? No, pues, horrible. Horrible. Y entonces, lo que ocurría después de esto es que tú llegabas y el teatro era un asco, nunca lo habían limpiado. Las butacas no tenían cojincito, te rentaban el cojín. ¿El olor? La gente llegaba con su pañuelo, con perfume. Si te tocaba cerca del baño, olvídalo. Ya, como si estuvieras así en una manifestación con gases lacrimógenos. Man. Te ponías tu perfume. Los que vendían dulces no iban en el intermedio, sino gritaban gaznates, muéganos y caramelos. Durante la gente fumaba. Las mujeres llegaban con sus peinetotas, tú con tu sombrero de copa. Si te tocó peineta y sombrero de copa, ya no viste nada. Pero ¿a quién le importa? O sea, el tema era ir a socializar. Exacto. Que te vieran ahí. Hasta que llega Santana. ¿Y Santana qué hace? Pues Santana les dice, a ver, se acabó esto. Vamos a hacer teatro de a de veras. Entonces, de entrada prohibió, que llegaran las mujeres con sus peinetotas y los caballeros se quitaran a los de estos. Que ya no metieran toros a los escenarios. Bueno, la gente metía lo que fuera al escenario, o sea, ya no se podía meter. Los empresarios no podían mutilar las obras. O sea, cortarles y que quedara diferente, no. Los actores tenían que cobrar con regularidad. Y de pilón mandó construir teatros. Ahí cambió todo. Claro, y la gente empieza a entender por qué hacen esto. Porque el teatro tiene 2 funciones. Es la escuela donde tú vas a aprender a tener sentimientos. Es decir, ¿dónde aprendes a ser apasionado? ¿Dónde aprendes a ser enamorado? ¿Dónde aprendes todo esto? Pues nada más en el teatro, porque nadie te explicaba esto de los arrebatos. Las mujeres no leían literatura, la poesía estaba muy medidita. Entonces, el único espacio donde tú podías aprender la pasión era en el teatro. Y poco a poco empieza a funcionar. Incluso algunas de ellas se vuelven las actrices, algunas logran grandes éxitos, y cantaban y bailaban, hacían un poco de todo. Algunas de ellas que bailaban y todo esto, llegan a ser muy criticadas, porque le cantaban, le bailaban a los extranjeros, a los enemigos, a los franceses. Ándale. Y entonces ya la agarrabas a la actriz, ya que ya se habían ido, les habías ganado. Por ejemplo, el caso de cuando cae el imperio de Maximiliano, agarrabas a las cantantes, las llevabas al teatro y les obligabas a cantar todas las canciones en contra del imperio. Los cangrejos, la paloma mexicana, ese de tu ventana llega un burro flaco, trátalo con cuidado, que es el retrato. O esa es la paloma mexicana, y es una canción que iba en contra del imperio. O la de adiós, mamá Carlota, narices de pelota, la gente se alborota. También los obligabas a cantar eso. Mientras el público les echaba sus escupitajos. No, bueno.
Era muy ¿Por qué divertido. no hablamos de canciones el próximo viernes? Órale, yo voy a aprender 2. La historia de las canciones. Ándale, ¿no? estaría bonito, hagamos una La historia, una cruzada de canciones. Órale, y podríamos poner incluso algunas canciones rarísimas y contarles de qué se tratan. Ya estás. Ya está, canciones y de qué se tratan y por qué dicen lo que dicen. Ya estás. Órale. No nos despedimos tú y yo, nos vamos a ver a las 8 de la noche en mi casa. Sí, todo el equipo de ¿Qué tal Fernanda? Y todo el equipo de Básico. Sí. FM. Sí. ¿Ya estás listo? No, yo ya hasta me bañé. Lleva hambre, ¿eh? No, por supuesto, si no he desayunado ni voy a comer. ¿De plano? Pues sí, ya que costé la ida, pues, o sea, me llevo el refri. yo voy para cargarme el refri. ¿Tú ya estás listo para la noche? Listo, Fer, listísimo. Híjole. Pero él se ve como con menos hambre. No coman, pues esténse para la noche. Yo voy a aguantar vara, sí, de veras. No, hombre, les he cocinado que no lo van a creer. ¿A poco? ¿Qué va a haber de Bueno, comer? no, la verdad no. Pausa, regresamos. Órale. QTF. Regresamos. Mars Pet Care presenta Ciudad para las Mascotas. Porque ellas hacen de nuestro mundo un lugar mejor. Sintonízanos todos los viernes en ¿Qué tal Fernanda? Las mascotas hacen de nuestro mundo un lugar mejor. Descúbrelo sintonizando ¿Qué tal Fernanda? Todos los viernes, Mars Pet Care presenta Ciudad para las Mascotas. En este espacio de Ciudad para las Mascotas, le doy la bienvenida a Anaire Ruiz, coordinadora de Asuntos Científicos y Regulatorios de Mars Pet México, Petcare México. Vamos a hablar de un instituto que se llama Waltham y nos acompaña mi querido Emilio Valles Vidrio en cabina, nosotros transmitiendo desde el Museo de la Radio para todo el país. Te escuchamos, Emilio. Adelante. Gracias, Fer. Pues sí, efectivamente, ella nos va a platicar sobre este instituto que pues nació desde hace ya varias décadas. Y pues cuéntanos, Anaire, bienvenida, gracias por estar con nosotros, te escuchamos. Muchas gracias, Fer, muchas gracias, Emilio. Y bueno, vengo a compartirles un tema súper enriquecedor en tema de mascotas y de ciencia detrás de cómo hacemos nutrición de nuestras marcas con respaldos científicos. Y como bien mencionabas, el Instituto Waltham está ubicado en Inglaterra, es parte del grupo Mars Pet Care y lleva más de 50 años haciendo investigación y ciencia en cuanto a nutrición para mascotas y también, Fer, que creo que esto te va a llamar también mucho la atención, es sobre la interacción humano-animal y sus beneficios y el impacto que tiene en la salud de los humanos. Este centro de investigación tiene cerca de 200 investigadores y gente que cuida a las mascotas también y está enfocado a generar conocimientos en varias áreas de investigación, como es requisitos nutricionales y energéticos según la etapa de vida, porque no es lo mismo alimentar un gatito que esté en desarrollo o un adulto o a lo mejor una mascota senior, ¿no? Que ya pasa los 7 años de edad y tiene otros requerimientos nutricionales. También hacemos investigación sobre salud gastrointestinal, condición de la piel, comportamiento alimenticio, comportamiento animal, también nutrición clínica. Hemos generado también libros de nutrición clínica para perros y gatos, salud oral, función inmunológica y salud urinaria también. La verdad es que hemos desarrollado importantes avances en la nutrición animal, siendo pioneros y publicando más de 1,700 publicaciones científicas y cerca de más de 600 artículos científicos y también libros en cuanto a nutrición animal se refiere. El Centro de Investigación Waltham no nada más investiga en perros y gatos, sino también en peces y caballos, por ejemplo, que también son considerados mascotas. Y para compartirles algunos de estas investigaciones interesantes de Waltham, es, por ejemplo, la taurina, que es un aminoácido esencial en gatos, que es crítico para la salud cardíaca y para la visión en los felinos. Y fuimos los primeros en determinar los niveles saludables de este aminoácido en 1982.
Por ejemplo, también desarrollamos en 1995 la primer dieta para controlar la formación de cálculos urinarios en gatos. Como ya sabemos y seguro la gente que nos está escuchando que es propietario de gatos, sabemos que son muy propensos a tener cistitis o cálculos urinarios. Entonces, toda esta investigación nos apoya y nos ayuda a generar dietas adecuadas para las vías urinarias. Por ejemplo, los efectos antioxidantes de las vitaminas y de los minerales para el sistema inmunológico. También desarrollamos la primer dieta con prebióticos lactobacillus para perros y gatos, que bueno, tiene un funcionamiento muy bueno para el sistema digestivo de nuestras mascotas y fomentar la inmunidad local intestinal. Pero también creo que aquí es bien importante mencionar, como les decía, que también hacemos investigación para la interacción humano-animal y sus beneficios. Y como somos una empresa responsable y que hacemos un mundo mejor para las mascotas, también las mascotas hacen un mundo mejor para nosotros. Y colaboramos con algunos institutos científicos, como es el EUNIS National Institute of Child Health and Human Development. Aquí hacemos algunos estudios o hemos colaborado para poder contribuir con estos beneficios. Y les voy a platicar de uno de estos estudios súper importante, que fue un programa que se hicieron con adultos mayores para poder medir que tuvieran una función física más saludable, ¿no? Que fueran gente que se pudiera mover con mayor facilidad. Y entonces tomaron un grupo control de gente, de adultos mayores, que salía a caminar solos, ¿no? Otro grupo donde los adultos mayores salían acompañados de un humano a caminar y el otro grupo acompañados de una mascota. ¿Y qué creen? Increíbles los resultados. El 28% de los adultos mayores tuvo un incremento en su salud física acompañados de una mascota. ¿Ese fue el estudio que se presentó en dónde? En el National Institute of Child Health and Human Development en Estados Unidos. Con perros de acompañamiento, entonces. Con mascotas. Sí, con mascotas. Okay. Entonces, el 28% de una salud física en adultos mayores es muchísimo cuando vas caminando acompañado de una mascota. Versus acompañado de un humano es nada más un incremento del 4%. Y solito salir a caminar es un incremento del 6%. Entonces, fíjense el impacto que tiene una mascota, ¿no? En nuestra salud. Y no nada más eso, sino también otros estudios y colaboraciones que hemos tenido con la Universidad de Medicina Veterinaria de Missouri de Estados Unidos o la Universidad de Bristol en Inglaterra. Con niños se dieron cuenta que los niños que tienen mascota en casa se ausentan menos a la escuela, hasta un 18%. Y ya hemos hablado en otros programas de que estar en presencia de una mascota disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la tensión arterial, pero imagínense el impacto en cuestión económica que tiene las compañías Sí, al tener una mascota que te ayuda, por ejemplo, desde la infancia, ¿no? Eso de los puntos que también se han tratado en este espacio, la forma en cómo acompaña una mascota a los niños y el desarrollo que llegan a tener estos niños ante los que no tienen mascotas y la responsabilidad que forma, ¿no? Sí, y aparte cómo impacta en el sistema de salud, ¿no? Y tenemos registrado que se pueden ahorrar hasta 5,6 mil millones de euros al año al sistema de salud en Alemania porque ya no visitan tanto al médico las personas que son propietarias de mascotas. Por ejemplo, los alemanes reducen las visitas al médico hasta un 6%. Y, por ejemplo, en el caso de Australia, reducen las visitas al médico hasta en un 28%. Entonces, esos ahorros para el sistema de salud los podríamos utilizar para algún otro proyecto social, ¿no? Ahora, estos estudios, ¿dónde se publican? ¿Dónde los refieren ustedes? Cuando hace el instituto en esta colaboración con estas instituciones, se publican en revistas, como me decías. Sí, ¿no? en revistas científicas. Y también compartimos estas comunicaciones científicas al gremio científico y también a la industria por medio de un simposium que se llama Symposium Waltham,
que es cada 4 años, donde el acúmulo, digamos, de todas nuestras investigaciones científicas se presentan en un foro internacional y se comunican. Ahora, también yo los invito muchísimo a meterse a www.waltham.com y en nuestra página pueden encontrar varios estudios publicados y también booklets de información. Son, digamos, estos pequeños libros digitales que pueden descargar sobre nutrición de mascotas, cuidados de dueños responsables, etcétera. ¿Esto solo se hace en Europa? Me refiero, por ejemplo, a las investigaciones. Hablas de Alemania, de Australia, en fin, de Inglaterra, pero no hay latinoamericanos, no hay en México. Se ha hecho estudios sobre el asunto del impacto que tienen las mascotas por parte del instituto, ¿no? Actualmente no, Emilio, pero, por ejemplo, no sé si a lo mejor alguno de ustedes ubican el Hospital Veterinario de Banfield, que es parte también de Mars Pet Care. Y el Hospital Veterinario de Banfield genera mucha información clínica sobre mascotas que comparte al Instituto Waltham para que podamos generar estudios de investigación. Entonces, en México, digamos, está el Hospital Veterinario de Banfield en Ciudad Universitaria. Perfecto. Ainare, muchas gracias. ¿Tus datos o dónde podemos conseguir más información de todo esto que nos estás platicando? Como les comentaba, en www.waltham.com. Ahí pueden consultar toda la información científica que quieran en cuanto a nutrición o beneficios de interacción humano-animal. Muchas gracias. Gracias, Ainare Ruiz, médico veterinario zootecnista. Es coordinadora de Asuntos Científicos y Regulatorios en Mars Pet Care México. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, Fer. Bonito día. Oye, Emilio, me quedé pensando, pues, que ¿tú tienes perro o no? No, yo no tengo perro. Te digo que yo Perico, soy muy mal. Gato. Soy muy mal dueño. O sea, ¿no tienes mascota? No, tenía un pez y se me murió. Es que necesitas sensibilizarte tú. Se me murió la mascota por no cuidarla, entonces por eso soy qué muy mal horrible dueño. lo que estás diciendo. No, bueno, qué horror. ¿Y tú, Carlos Armando? Yo sí, pero fíjate que a mí me pasa lo contrario. Yo mimetizo. Si mi perrita se enferma, yo me enfermo también. ¿Cómo? Sí, o sea, por ejemplo, ella tiene problemas de articulaciones y a mí me empieza a doler la rodilla. Ahorita ando enferma del estómago y también como que me siento mal. Mimetizo lo que le pasa. ¿Y tú, Polán? Una gatita. ¿Cómo se llama? Sofía. ¿Qué raza es? No, la recogí en un... De Angora. La iban a sacrificar y yo la adopté. Me dio risa porque mi vecina de abajo se llama Sofía. Sascuas, ¿y entonces? Antes se llamaba Grecia, yo quería algo griego. Entonces, un día la vecina le gritó a su hija, Grecia. Le cambié el nombre a Sofía. ¿Y no sabías que se llamaba Sofía? La otra también se llama Sofía. Dije, no, ya responde a ese nombre, así se llama. Pues es que sí, las mascotas. Emilio, sí. Cómprate una mascota, por lo menos un ratoncito, algo. Un hámster. Fíjate que una vez me regalaron un hámster y los dejé en el comedor y me fui a dormir y al día siguiente encontré una caca de gato y ya no encontré a mi hámster. Creo que ahí desaparecieron también. No, Emilio, yo creo que hazte una limpia de huevo en el departamento donde vives, man, porque verdaderamente pobres animales los que llegan ahí. Sí, o se los comen o se mueren o ¿qué es eso? Por eso te digo que soy mal dueño, están sentenciados a morirse. Queda claro, mejor no compres nada, ni tengas nada, ni recojas nada, ni adoptes nada. Vamos a una pausa, regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Rafael Polán y sus hilos, los hilos de Polán, aquí en hashtag al aire QTF. ¿Qué tal, Fernanda? En Ciudad para las Mascotas queremos contactarnos contigo. Escríbenos en Facebook Ciudad para las Mascotas o en Twitter @cd_mascotas. Este programa fue presentado por Mars Pet Care México. QTF. Regresamos. Rafael Polán y los hilos de Polán, el día de hoy, Drácula. Vamos a hablar de Drácula. Vamos a hablar de Drácula. ¿De Bram Stoker? No, del verdadero Drácula, el que sí existió. ¿Cómo? Sí. Pues no es una historia de Bram Stoker, de este escritor irlandés finales del siglo XIX. Okay. Sí, a ver. Bram Stoker, él recoge toda la tradición oral que había del mito del vampiro. El mito del vampiro es universal.
Lo tenían en América, lo tenían en Europa, lo tenían en Asia. Bueno, hay gente que cree, esto es tema para otra historia, ¿eh? Hay gente que cree que antes de Eva hubo otra mujer que se llamaba Lilith. Por algunas cosas que la Biblia da a entender, y aparte la mencionan. Lilith, de acuerdo a la tradición hebrea, era la madre de los súcubos y los íncubos, que eran los vampiros. O sea, lo que voy es que el mito del vampiro ya existía desde hace siglos en muchas culturas, pero es en la Europa del Este donde la gente empieza a darle forma. Bram Stoker toma todos los elementos del mito del vampiro y hace una novela romántica, que es Drácula. En el mundo fue un éxito Drácula. Sí, queda claro. Menos en Rumanía. Porque se roba, o se basó mucho en un príncipe de Valaquia, que es del que vamos a hablar hoy. O sea, ese Bram Stoker se inspiró en ese príncipe real de Valaquia. Sí. Antes, esa región estaba formada por Valaquia, Moldavia y Transilvania. Son las 3 regiones que actualmente conforman ese país. Bueno. Y nuestro personaje nace en 1431. Esta fecha es la más cercana porque los historiadores no se ponen de acuerdo en cuándo nació, pero la mayoría de las fuentes coinciden en que Drácula nace en 1431 y su verdadero nombre era Vladislav III. El papá de este señor era un bastardo. No un bastardo por mala persona, que si era mala persona, un bastardo en el sentido estricto de la palabra. O sea, era un hijo ilegítimo. Y a los gobernantes de estas regiones se les llamaban voivodas. Un voivoda quiere decir como señor de la guerra. Y era un señor que tenía control sobre una región y sobre los nobles. A los nobles se les llamaba boyardos. Bueno. El papá del papá de Vlad III, que es Drácula, él cuando muere, no había reglas o algo de sucesión muy establecido. Es curioso eso, porque no tienen unas leyes de sucesión bien definidas y hay una guerra entre los legítimos y los ilegítimos. Gana el ilegítimo. Y entonces él hace una alianza con los turcos. Los turcos estaban invadiendo Europa. Y él hace una alianza, logra detener la masacre y el papa, Vlad Basarab, se llamaba el papá de Drácula, le da en honor a haber detenido la guerra y haber defendido el cristianismo, no haberse doblegado, lo nombra protector del cristianismo. Y le da el título de caballero que estaba de la Orden del Dragón, o sea, Dracul, en latín. Dracul era su apodo. De ahí viene el tema. Entonces, Vlad Dracul, para negociar la paz con los turcos otomanos, les impone, bueno, no les impone, les da ciertas condiciones. Y les dice, 1, yo les voy a mandar jóvenes de toda la región para que se unan al ejército turco. 2, les voy a dar dinero, una especie de tributo para que no los invadan. Y entonces el sultán le dice, está bien, acepto tus condiciones, pero me das a 2 de tus hijos. Tenía 3. Entonces le da a los 2 pequeños. Vlad III, que estaba tan orgulloso porque su padre era de la Orden del Dragón, que él se hace llamar Vlad, hijo del dragón. O en rumano, Vlad Draculea. Ahí está. Es el origen de Drácula, ¿no? Ya va tomando forma. Entonces, él está en este sultanato viviendo y cuando tiene 17 años, 18, dice, pues vámonos de regreso, ¿no? A nuestra patria, ya nos dejaron ir. Y su hermano le dice, yo aquí me quedo, me tratan muy bien. Entonces él se siente traicionado. A pesar de que fueron rehenes, pero vivieron como nobles, los criados, o sea, les dio una buena vida, ¿no? Eran como una garantía por si el papá se sublevaba, entonces matamos a tus hijos. Cuando él regresa, se da cuenta que su papá ya no es el gobernante, porque los nobles lo matan, a él y a su hermano mayor. Entonces, él lo que hace es ir con los turcos otomanos, les pide ayuda, y ellos lo vuelven a poner como príncipe, a él. Dura un año, los nobles de Hungría. Rumanía se la peleaban los húngaros y los turcos. Y entonces los húngaros pues, le quitan el poder, él tiene que huir de nuevo, y los turcos le dicen, ya no te vamos a ayudar, pues no estás apto para gobernar. Y él pasa 8 años vagando. La leyenda dice que en estos años es cuando aprendió artes oscuras, aprendió el arte de la guerra, es cuando se vuelve una persona cruel. Se vuelve amigo de sus enemigos, los húngaros, y ellos le dan el poder de nuevo. Y cuando él se queda con el poder, les demuestra que sí estaba apto para gobernar. Lo primero que hace es terminar con la pobreza.
¿Cómo termina con la pobreza? Llama a todos los pobres del Principado. Los invita a comer. Les da un festín. Y les dice, yo les propongo que vean cómo es la vida pues, con lujos. ¿No quieren esta vida? ¿No quieren vivir así? Y los pobres dicen que sí. Entonces, miren, hoy voy a terminar con todo el sufrimiento. Y entonces ordena que a todos los pobres que están ahí reunidos los maten. Y así acaba con la pobreza en su reino. También prohíbe los robos. A la persona que robara, lo empalaba. ¿Sabes cuál era el empalamiento? Te metían una estaca de madera. En el pecho. En el pecho o en... ¡Ay, sí, Polán! Sí. Y tardabas días en morirte. Te morías de dolor, ¡ay, qué de sangrado. horror! Bueno, este señor castigaba cualquier mínimo crimen con el empalamiento. Y de ahí viene su apodo, por el que la gente lo conoce. El empalamiento es meterte el palo, básicamente, al cuerpo. Sí. Hasta que te murieras. El camino a su castillo tuvo 3 fortalezas. Imagínate cómo mueres. O sea, la tortura que es. Porque mueres hasta desangrarte. Pero pasan días, Pueden Fernanda. pasar días, sí, exacto. Sí. A menos que te atraviese el corazón de pronto, pero... días. No, pues no creo que lo hicieran no, para que te atravesara el corazón. O sea, sabían torturar, sí. Exacto. Sus enemigos, ojo aquí, la gente le llama Vlad Tepes, que se pronuncia Tepesh en rumano. Sus enemigos eran los que lo llamaban Vlad el Empalador, y eso era bueno. Porque, a ver, tú eres un gobernante de esa época, donde estás amenazado por 2 grandes reinos y 2 potencias. Pues no quieres que te digan Vlad el tonto o Vlad el bueno. Quieres que te digan un apodo que inspire terror. Y los cronistas de la época posterior a él, porque en su época no le decían el Empalador. La gente cree que se le llamaba Vlad el Empalador, pero eso fue después. A él le decían Vlad Draculia. Y se sabe porque hay documentos firmados por él, quedan como 14, donde él firma como Vlad Draculia, no Vlad el Empalador. Pero le agradaba que la gente le dijera Vlad el Empalador. Eventualmente, él se niega a pagarle tributos a los húngaros y se niega a pagarle tributo a los turcos. Y los turcos le dicen, te vamos a invadir. No, ustedes no me hacen nada. Te vamos a invadir. Pues eventualmente lo invaden. Y él derrota al ejército enemigo y lo derrota con muy pocos hombres. Y él lo que hace es invadir a los turcos. Empieza a invadir las fronteras. Este señor es un héroe nacional porque él estableció las primeras fronteras de lo que hoy es Rumanía. Es muy importante. Es un héroe nacional, Vlad Tepes. Y él hace una especie de guerra de guerrillas. Por eso la gente le crece este mito del vampiro y lo asocian con él. 1, lo que hacía era atacar de noche. Entonces mandaba enfermos a los campamentos enemigos. Como guerra bacteriológica, mandaba enfermos de enfermedades infecciosas y los enemigos se enfermaban. 2, a todos los que capturaba los empalaba. Hay grabados de la época, 1460 aproximadamente, del 69 al 72 fue la guerra, donde se ve él rodeado de cuerpos empalados. ¡Ay, qué horror! Desayunando. Entonces los empalados lo estaban viendo comer. Era cruel. Pero ojo, era igual que los gobernantes de la época, Lo que pasa es que los vencidos siempre van a ver... La visión de un vencido y de un vencedor siempre va a ser diferente. Los vencidos lo veían como un hombre cruel, un tirano, un loco. Y los rumanos lo ven como un héroe nacional, que se enfrentó a los turcos y definió las fronteras de lo que ahora era su país. Pero ¿cómo se puede inspirar Bram Stoker en él para hacer una novela romántica, una historia romanticona de Drácula? Pues, ¿qué tiene que ver con este cuate? Lo que pasa contando, es que hombre? Vlad nada. Pues estaba el casado. romanticismo tiene que ver con todo lo oscuro, ¿no? Pues sí, mira, Vlad tenía una esposa. La caída de Draculia viene cuando él, después de que ya sembró terror en sus enemigos, ordenó empalar 30,000 hombres del camino a su castillo. Entonces se terminan regresando los turcos. Dicen, no, a ver quién va a pelear con ese señor, está loco. O sea, atacaba en la noche, le tenían miedo, no sabían dónde iba a salir. Y entonces se regresaban. Eventualmente su hermano menor, que se había quedado con los turcos, dice, yo voy y lo mato. Órale. Algunos nobles se unen, se enfrentan a él, lo acorralan en su fortaleza y a su esposa le mandan una carta y le dicen, ya lo matamos. Y ella del dolor se suicida. Dice, no, ¿cómo? Mi esposo querido. Este amor inspiró a Bram Stoker porque él era un romántico con su esposa, la quería muchísimo.
Tras eso, él dura encerrado 10 años y en esos 10 años estuvo en un calabozo, empalando a los animales que encontraba, torturaba ¡Ay, qué ratas, de horror! verdad. No, qué Todo cosa. esto... Saciando la locura. Y el mito es que él bebía la sangre de estos animales porque no tenía comida y para poder sobrevivir. Eventualmente vuelve a ser príncipe de Valaquia, ya era muy listo, vuelve a salir de la cárcel, lo nombran príncipe y ahí lo matan. Dicen que contratan un mercenario que se infiltra en sus hombres y lo mata. ¡Qué historia, Polán! La historia de Drácula. Del verdadero Drácula. Vlad Tepes. Vlad Tepes, así lo buscan si quieren saber más del tema. Gracias, mi querido Rafael Polán. Síganlo, @Rafael Polán en Twitter y sigan sus hilos, que son un deleite para el conocimiento. Pausa, volvemos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Todos tenemos una opinión y todos somos ¿Qué tal, Fernanda? @QTF. El día de hoy estamos transmitiendo desde el Museo de la Radio. Sí, el Museo de la Radio en la Ciudad de México, un lugar que pues atestigua los inicios de este maravilloso medio de comunicación por allá de 1894. Muchos creen que es Guillermo Marconi el que comienza a transmitir las primeras señales electromagnéticas sin cableado, que esa es la radio. Pero la idea de la radio, todo el desarrollo del concepto, el desarrollo de lograr estas primeras señales electromagnéticas sin cableado, es de Tesla. Lo que pasa es que Marconi le roba a Tesla y patenta a nombre de Guillermo Marconi el invento, pero no es de él. Es un espacio destinado, este Museo de la Radio, para la difusión de este quehacer radiofónico, donde además los visitantes del metro, en la línea 12 de Parque de los Venados, pueden encontrar aquí una experiencia novedosa, una experiencia lúdica. El museo, para quien me escucha en donde sea y pueda más o menos entender cómo está dividido, tiene 2 pabellones. Ofrecen información sobre la radio en 3 formatos: la parte gráfica, la parte de audio y la parte audiovisual. Cuenta con una cabina de transmisión donde estamos justamente haciendo el programa el día de hoy, aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Porque pues aquí vienen muchos de la radio a visitar este espacio, en donde los resonadores, el vidrio, en fin, todo lo que hay a la redonda de esta cabina, te permite ver a la gente que está entrando y saliendo del metro. Es un espacio público que está intervenido con tecnología, con este mobiliario que te pues va a hacer reconocer, recordarte, emocionarte sobre la historia de este maravilloso medio de comunicación que es la radio. Esta iniciativa, esta idea, es de la Asociación de Radiodifusores del Valle de México, que junto con el sistema de transporte, el metro, en la Ciudad de México, quisieron mantener una viabilidad de reconocimiento, de homenaje, pues sí, un pequeño homenaje a este medio de comunicación. Y hoy, en el Valle de México, estamos hablando que hay más de 36 estaciones de radio que son frecuencia modulada y 35, un poco más, que son amplitud modulada, asociadas a 12 grupos radiofónicos, entre ellos nosotros, Grupo Imagen Multimedia. Entender el significado de la radio, debemos de conocer la historia cuando se transmiten esas primeras señales electromagnéticas sin cableado. Y en un principio esta tecnología
se destinaba única y exclusivamente a un sector militar y naval. Pronto empieza a expandir estas ondas y se convierte ya en un tema comercial, casero, de gran entretenimiento. Estás hablando de 1906, que se hizo la primera transmisión inalámbrica de audio en una emisión que se escucha como tocan un violín y después se lee un pasaje de la Biblia. Un año después se expande esta amplificación de la señal a través del uso de las válvulas, dándole el carácter universal, pues que distingue desde entonces a la radio, ¿no? Llega, bueno, Hertz fue antes, ¿no? El Heinrich Hertz, que presenta en el, ¿qué será? 1888, la posibilidad de manipular de manera similar las ondas electromagnéticas a las ondas de la luz, y por eso es que se bautizan como ondas hertzianas, por este señor Hertz. Ahora, en México, al igual que el resto de Latinoamérica, la radio se empieza a desarrollar a principios de la década de 1920, gracias a grandes aficionados de la radiofonía en varias ciudades de la República Mexicana, que lo empiezan a hacer de manera simultánea, pero la primera transmisión masiva en México ocurre en 1920. Estás hablando que es una emisión para los festejos de los 100 años de la independencia de México, y ahí se crea la primera estación radial del gobierno mexicano, y a los pocos meses pues ya existían estaciones de radio pues en casi todo el territorio mexicano. Parte de esto que les estoy contando forma parte del Museo de la Radio. Encuentras aparatos, por ejemplo, donados por la XCW, de cómo eran los primeros instrumentos utilizados para poder hacer radio en México. Allá por 1930 se crea la XCW con el fin ya de instaurar una radio comercial, siendo pionera en el diseño de mercadotecnia y publicidad. Llega 1931 y el gobierno mexicano empieza a tener el control de las licencias que te las daban por un lapso de 50 años nada más. Y 2 años después empieza la regulación de anuncios publicitarios, limitándolos al 10% del contenido total. Cuando en España, por ejemplo, la radio ya era hablada, en México era 100% casi, ¿no? En una totalidad era musical, y después empezamos a hacer esa transformación de la radio en México, muchos de los que llevamos años trabajando en este medio, a una radio hablada, pero antes era musical. Llega la televisión en los años 50, pero ahí viene también la frecuencia modulada, y se piensa que la televisión va a reemplazar a la radio como líder en el mercado de las comunicaciones, y pues alégale, porque año 2018 la radio sigue siendo un medio con muy buenos resultados, que difícilmente la televisión enfrenta ante tantos medios existentes como un teléfono celular, en donde pues ya todo lo encuentras ahí, lo ves ahí, ya no tienes que esperar a tu programa favorito en la televisión, lo puedes ver después. Lo mismo pasa con el podcast en la radio, en algún segmento, en algunas generaciones, pero para otros, más allá de las grandes ciudades, la radio es el medio de comunicación a través del cual se siguen comunicando unos pueblos con otros. Hay estaciones de radio que son una maravilla en el país, en donde se venden borregos, se anuncian de la muerte del señor que murió del pueblo, dónde va a ser el jolgorio del cumpleaños. En fin, es un medio social, es un medio de entretenimiento, es un medio que quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar tantos años de manera tan constante en la radio, te das cuenta que el reto es mantener justamente
la imaginación, el sentido del entretenimiento, el sentido auditivo, que uno podrá decir, pues parece fácil hacer radio en México o en el mundo. No. Hacer radio, hay mucha gente que hace televisión y que ha salido de televisión intentando hacer radio y que la verdad, pues no. Muchos de los que hacen radio pueden hacer televisión porque es mucho más fácil acortarte frente a las imágenes que crecer y expandir todo tu cerebro a través de las palabras. Es muy difícil, de los sonidos, de los silencios. Un silencio en radio es brutal, para bien o para mal. Un silencio en televisión no tiene ese mismo impacto porque te distrae la imagen. En fin, desde este Museo de la Radio, donde hay mucha labor, mucho trabajo hecho y además una gran idea para quienes visitan esta estación del metro, la línea 12 en el Parque de los Venados. Es un honor formar parte de este espacio y de estar en el museo, no solamente en transmisión, sino de saber que ahí está mi nombre. Sí, porque, caray, pues 32 años ininterrumpidos en la radio en México, pues creo que son un gran motivo y una gran responsabilidad. Yo te invito a que nos visiten, a que visiten este espacio. ¿Tú lo conocías, Polán? No. O sea, lo conocía porque una vez transmitiste desde acá. Me metí a ver de qué se trataba. Pero antes de eso no, ¿eh? ¿Te viste todos los aparatos? Sí, está impresionante, ¿eh? Sí deberían de venir a darse una vuelta. Mucha historia. Sí, muy dinámico todo, está muy, muy interesante. Oye, lo de Tesla, un día deberías de hablar de Tesla, porque qué bárbaro, qué manera... De sufrir. ¿De sufrir? ¿Tú sabías que era Tesla el que había inventado y no Marconi? Que Marconi le robó, digamos, la creación de la radio. No, yo creo que como la mayoría teníamos esa idea de que era Marconi, pero no sabía de Tesla. Marconi la patentó. Sí, Marconi la patenta y pues... Se avivó. Se avivó. Y el otro, pero no nomás fue eso. Le volaron un chorro de cosas a Tesla. Sí. Por babas, por no proteger derechos, pues. Es una gran historia la de la radio y cómo, para quienes, insisto, hacemos radio desde hace muchos años, pues es un medio que no tiene comparación. No tiene... Es un cúmulo de imaginación, de realidad, de conexión neuronal. Es un hermoso medio. Para mí es un honor formar parte de la historia de la radio en México. Hacemos una pausa, regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? ¿Les parece? Así es. Quédense conmigo. Volvemos. QTF. QTF. Nuestra mexicana rifada el día de hoy, porque esta sección está dedicada a mexicanas y mexicanos que se la rifan, que en momentos difíciles, en momentos se sacan adelante, cumplen sus sueños, persiguen su vocación, respetan su instinto. Y así te ha pasado a ti, María Eugenia Sánchez, que eres diseñadora, una mujer que hoy mezclas la joyería con plata, piedras preciosas, minerales en un diseño contemporáneo. Tienes la certificación de la Cámara de Joyería de Jalisco desde el 2012 para avalar la calidad de todos estos tesoros que produces. ¿Por qué te la rifaste por el diseño y sobre todo mexicano, con un significado? Ese es principalmente mi motivo, mi cultura. Porque yo llevo 25 años en el mundo de la joyería, pero a la hora de querer volver a hacer mis líneas de joyería, busqué algo que tuviera sentido y que tuviera raíces. Y qué mejor que mi cultura, tan extensa que es. Y ahí tomé un pedacito para formar la joyería maya. La joyería maya, y de ahí desarrollé todo el producto. En los momentos difíciles de tu vida, en los momentos en donde
no sabes para dónde o cómo sacarte adelante, ¿qué piensas? ¿Qué haces para lograr lo que has logrado? Estudiaste joyería en Italia, tuviste una preparación en Tucson, en Nueva York, en Los Ángeles, en fin, te has sacado adelante, te has buscado el rumbo y la oportunidad. ¿Cómo le haces en los momentos difíciles para no vencer? Recordar mis raíces, la fortaleza que tenemos los mexicanos y toda la magia que hay en el pueblo mexicano. Y eso es lo que me motiva día a día a seguir luchando y aprendiendo y buscando nuevas formas. De México, ¿qué te han dicho? ¿Qué es lo más bello que te han dicho de tu país? Tenemos el país más increíble. Tiene 4 de los 5 ecosistemas. O sea, ¿qué me pueden decir? O sea, ¿qué me pueden decir que no vea? Pues ahora sí que trato de traer lo más que puedo, distintos productos para fortalecer a la economía mexicana. ¿Qué estás diseñando ahorita? Por ejemplo, háblanos de 4 piezas importantes que hechas por ti. Hechas por mí. Estoy con mi colección Maya, que son 33 glifos, como un oráculo mágico, que traen una carga y una información energética que nos aportan más cosas, y la combino con los minerales y el diseño. Y eso es lo que estoy haciendo, combinado también con geometría sagrada y con piedras de poder. Entonces es una joyería que te va a empoderar, que te va a dar fortaleza. ¿Hay quizá algún diseño, María Eugenia, que así se llama tu marca, María Eugenia, que te prohíbas hacer por el peso que tiene, por la energía que tiene, por la historia que tiene? Yo creo que para no entrar en conflictos, lo religioso, aunque sí tengo varias vertientes, un poquito de todo, pero trato de no irme ahí. Voy a hacer joyería católica o voy a hacer joyería de cábala o joyería de hinduismo. Trato de tomar un poquito de cada una, porque cada una tiene su magia. Y sí, como dices, hay imágenes que es fuerte para poderlas plasmar en una pieza. Por ejemplo, una imagen maya que dijeras, híjole, no. Híjole, te voy a ser sincera, fueron yo creo que más de 2,000 glifos diferentes para hacer una selección de 33. Entonces imagínate por toda la vorágine que pasé para poder hacer esa selección de 33 glifos, de los que se conforma ahorita la colección. ¿Has trabajado con el tema maya? ¿Con qué otros temas mexicanos has trabajado? Estoy muy interesada con investigar todo lo de la región de Oaxaca, de Chiapas. Chiapas tiene mucho maya, pero también hay una corriente que quiero investigar. Y lo que he hecho es buscar información real, sustentable, epitográfica, con arqueólogos y demás, para que tenga raíces, buen sustento. ¿Dónde vendes tu joyería? Por el momento estoy en la boutique de Macario Jiménez y en línea. Tengo mi tienda en línea y ahí pueden hacer compra de mis accesorios. María Eugenia, así se llama. ¿MariaEugenia.com? MariaEugenia.mx. ¿Te han comprado a nivel mundial? ¿Te han comprado? ¿A dónde has mandado la pieza más lejos? Hawái. ¿A Hawái? A Hawái. Sí. Un anillo se fue para allá. Oye, qué orgullo, ¿no, Carlos? Que te anden comprando en Hawái. Y además con motivos muy mexicanos, ¿no? O sea, que nuestra cultura trascienda esas fronteras y esté allá. Sí. Es que hay grandes diseñadores en México de joyería. Muchísimos. Somos un grupo enorme que nos estamos congregando con Joyeros MX y que soy orgullosa miembro del grupo y que nos están impulsando tanto en México como en el extranjero. Bueno, recuerdo haber transmitido desde la Cámara, toda esta exposición que hace la Cámara de Joyería de Jalisco en el World Trade Center México, Ciudad de México. Es increíble la cantidad de diseñadores, de tiendas, desde una piedrita hasta, ¿qué quieres? O sea, todo lo que se puede mover en torno a la joyería en México está aglutinada en esa Cámara de Joyería de Jalisco, que es importantísima. Y te certifican, ellos te certificaron desde el 2012. Sí, mensualmente toman una muestra de mi taller para tener una certificación fidedigna. Pues te felicito, María Eugenia, gracias por estar con nosotros en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Mexicanos y mexicanas que se la rifan. ¿Tú cómo te la rifas,
Carlos Armando. Yo, pues, levantándome todos los días temprano para venir a trabajar, para escribir y para gozar todo lo que hacemos en este mundo tan maravilloso de la radio. Ay, sabes que un día te voy a invitar de Mexicano Rifado. Muchas gracias, mi querido Carlos Armando. Gracias a todos por hacer posible este espacio, esta transmisión desde el Museo de la Radio en México. Entren a conocerlo, entren a vivir lo que es este medio, como un medio desde hace 1800 a la fecha sigue pues funcionando y como su base, porque puedes mejorar la calidad del audio, puedes mejorar la tecnología en micrófonos, en señal, en antenas, en cableado, pero el fundamento es el mismo, pues. Sí, claro. Es poder llamar la atención de alguien a través de tu voz. Acompañarte. Y acompañarte y entretenerte. En fin, gracias, mi querido Emilio. ¿Tú con qué te quedas el día de hoy? Un abrazo, Fer. Pues como siempre me quedo con el Museo de la Radio, que me encanta, el medio que me fascina y el medio en el que tengo el privilegio de trabajar contigo. Eso, mero. Pues gracias, mi querido Emilio. Mañana lo mejor de ¿Qué tal, Fernanda? Por lo pronto, el lunes, en punto de la hora, en vivo, contigo, acompañándonos. Gracias a toda la República Mexicana, gracias a mi país por permitirme y recibirme en la radio en México. Buena tarde.